A lo largo de los tiempos han surgido muchas creencias en las cuales se centran entre la riqueza y la espiritualidad. Muchos creen que ser rico es sinónimo de santidad. Otros creen que ser pobre o tener poco dinero es sinónimo de que Dios está con él, pero no. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre esos mitos y vamos a estar trayendo las respuestas con la palabra. Así que, si te interesa el episodio del día de hoy, solamente recuerda quedarte en este episodio que estaremos debatiendo y dando las respuestas a esos mitos, como por ejemplo lo es: ¿el dinero es el enemigo del cristiano? O si de verdad Dios dice que no debemos ser ricos. Esas preguntas serán resueltas a lo largo del episodio del día de hoy. Así que si te interesa saber la respuesta, que estará bajo fundamentos de la palabra, todo lo que hablemos en el episodio del día de hoy, como siempre, estará con fundamentos de la palabra. Así que recuerda suscribirte para ver contenido más como este y dale like que no te cuesta ahí abajo. Deja tu comentario sobre lo que tú crees que digamos en el episodio del día de hoy y nada, disfruta del episodio, así que dentro intro. Bajo el nombre de resistencia, lucharemos con verbo y ciencia. Fe cristiana nos sostiene, el sistema tiembla y no nos frena. Bienvenidos al podcast de Resistencia. El día de hoy volvemos con un tema que ya ustedes sabrán cuál es, por la introducción que se dio anteriormente, pero también queremos venir a preguntar ahora a los panelistas cómo se sienten hoy, cada uno de ellos. Estamos bien, activos, positivos, como siempre. Amén, estamos listos para... Bendecidos. Estamos bien. Bien, gracias a Dios. Eso Y más con este tema que traemos hoy. Sí, sí. muy interesante. ¿Y qué opinan ustedes sobre el dinero y la espiritualidad? ¿Van de la El mano? dinero y la espiritualidad. Sí, ¿van de la mano o no? Realmente ese es un tema que ha generado mucha polémica y a lo largo de mucho tiempo hay muchos mitos y muchos paradigmas que queremos romper en este día y queremos hacer de una manera breve, que se pueda entender y sobre todo que sea sobre la Biblia, o sea, guiarnos desde el punto bíblico, porque queremos romper mitos hoy, que se nos han inculcado de que somos pequeños y queremos romper con eso hoy. Amén. Yo sé que va a ser de gran edificación. Bueno, yo tengo una pregunta, no sé si la puedo hacer. A ver, Claro, acá. vamos Ok. a romper. ¿Tiene una persona que tener dinero para hablar de finanzas? No necesariamente. Yo digo que hay muchas cosas en la vida que tú tienes que tener la experiencia para tú poder hablarla, pero también aprendemos de la experiencia de otro. Cuando tú, por ejemplo, tú notas en la Biblia que Jesucristo habló mucho más del dinero, habló mucho más de la riqueza que del mismo cielo o el infierno. Y Jesucristo fue una de las personas que en la historia ha hablado más de finanzas, más de dinero, más de riqueza que cualquier otro personaje en toda la historia. Jesucristo habló mucho de riqueza, mucho de dinero, sin embargo, Jesús no era rico. Materialmente Jesús no era rico. Se dice que Jesús era un humilde de carpintero y el mismo pueblo judío lo rechazó completamente porque los judíos veían la riqueza desde el punto de vista como que ahí estaba la bendición de Dios. O sea, para el pueblo judío, si una persona no poseía o no tenía grandes riquezas, veían como que esa persona estaba como en pecado o la ira de Dios estaba sobre esa persona. Ellos rechazaron a Jesús por esto. Pero todo el que ha leído la Biblia se da cuenta de que Jesús, a través de muchas parábolas, se dice que de cada 6 parábolas que Jesús hablaba, una hablaba de dinero. Y el que ha leído la Biblia y nosotros encontramos que Jesús daba muchos principios de riqueza
para tú volverte próspero. Sin embargo, él nunca fue rico. Y muchas personas que incluso inconversos han aplicado estas parábolas o versículos de la Biblia y, y se han lucrado. O sea, lo han hecho y le han funcionado. O sea, que quiere decir que hay principios que aunque tú no, quizás no ha experimentado o no ha llegado a ese nivel todavía, obviamente tú puedes desarrollarlo si tienes el conocimiento. Sí, nosotros entendemos que en estos caminos nosotros vivimos por fe y fe es creer y vivir por lo que Dios ha dicho en su palabra. No necesariamente tenemos que tener las experiencias para poder hablar de algo. También el otro caso, en otro aspecto, vemos que Jesús también habló mucho de matrimonio y nunca se casó. Igual que Exacto. Pablo. Pablo no se registra que estaba casado ni que se había casado. Sin embargo, él habló mucho del matrimonio. O sea, en el mundo vemos que hay muchas personas que dicen que tú tienes que vivir, que no se puede hablar de lo que tú no has vivido, pero en estos caminos, en el camino del Señor no es así, porque tenemos un estandarte y es la palabra de Dios y es la que nos guía siempre a lo que tenemos que hacer, aunque no lo hayamos vivido. Como dijiste tú, hay un refrán que dice que el hombre inteligente aprende de sus propias experiencias, pero el hombre sabio aprende de la experiencia de Experiencia de otros. otros. Entonces vamos a ser sabios entonces en esta ocasión. Así mismo. Desde otra perspectiva, el dinero, lo que Dios se refiere es que no se, no le hagan amor al dinero, no deje que el dinero se adueñe de tu vida, porque para muchas personas el Señor de su vida es el dinero. Sin dinero no funcionan. O sea, hay algunas personas que cuando tienen dinero creen que lo tienen todo, absolutamente todo. Y Dios se refería a que encuentren la vida y su ganancia en Él, que sea en Dios. Bueno, en ese punto hay un detalle. Por ejemplo, lo contrario al amor, ¿qué es? Odio. Odio. El odio. Entonces, el dinero tampoco se odia, ¿o sí? Obvio que no. Entonces, el amor a Dios tiene que estar sobre todas las cosas, pero no es que no dejemos de amar el dinero, porque tenemos que amarlo por lo menos un poquito, porque es lo que nos va a llevar a nosotros, nos motiva a trabajar, a luchar. Incluso nosotros pasamos más horas trabajando por el dinero que lo que invertimos en Dios, lamentablemente. Sí, es así. Sí. Pero tú tienes razón en el sentido de que no podemos tener el dinero, amar más el dinero que a Dios. Bueno, Pablo lo dijo de la siguiente manera. Pablo dice en Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. En el sentido de que cuando yo tengo, en este siglo que estamos viviendo ahora, sabemos que el dinero se ha convertido en un dios para muchas personas. Eh, Todos, porque somos humanos, y estaba hablando en el servicio juvenil hace unos días sobre el alma, el cuerpo y el espíritu. Y hablaba en el versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, lo pueden buscar, que Dios quiere santificarnos en cada una de estas áreas, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Es decir, que por ejemplo, si yo estoy enfocado en mi vida personal con Dios, no necesariamente yo tengo que descuidarme de mi vida emocional, sentimental con mi esposa. No tengo que, por ejemplo, vivir bajo el mínimo en cuanto a finanzas se refiere. Entonces con lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, el Dios de muchos hoy en día es el dinero, porque el que tiene dinero, como dice Pablo, y es como su enfoque. O sea, él ama al dinero por lo que el dinero puede hacer. El dinero en sí no es, el dinero solamente es un mediador, un método de intercambio que mueve el mundo y que todos nosotros lo utilizamos, pero el error está, como dice Pablo, en el amor al dinero por encima de Dios. Amén. Porque vemos que el joven rico dice que un joven rico se le acercó a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: Bueno,
eh, los mandamientos están ahí. Ama a Dios sobre todas las cosas, honra a tu padre, ama a tu prójimo, no adulteres, no hagas nada de lo que está en la ley. Y él viene y dice, pero maestro, todo esto lo he guardado desde que yo era joven. Y Jesús, conociendo lo que había en su corazón, le dijo, bueno, pues una sola cosa te falta. Ese hombre, ese joven era tan perfecto que solamente una cosa le hacía falta. Wow. Y dice que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y ve y dáselo a los pobres. Ahora Y sígueme. yo hago una pregunta. Si ese hombre no hubiese vendido todo lo que tenía, se hubiese salvado porque él estaba cumpliendo con los mandamientos. Entonces, sería que Jesús le estaba preguntando si era perfecto que él quería hacer. Bueno, él le dijo lo que tenía que hacer, pero se hubiese perdido ese joven si no hubiese vendido todo lo que tenía. Mira, eso entraría en otro tema, Sí. porque realmente si vamos al foco, yo digo que ese joven no se pierde en ese sentido, porque ahí mismo dice que cuando él dio esa respuesta, dice Jesús lo amó. Jesús amó al joven en ese momento. Entonces, el problema del joven, Sí, dale, porque él entra en ese tema y, o sea, en esa parte en lo que tú vas a decir ahora. sí, el problema del joven fue que, bueno, Jesús ahí mismo y fue a lo que él tenía en su corazón. ¿Y qué era lo que tenía? Él amaba más El dinero. al dinero. Y el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios Sobre sobre todas todas, las las cosas. Él no estaba cumpliendo el primer mandamiento y el más Wow. importante. Entonces, Mira, como él no lo estaba cumpliendo, entonces básicamente como que se destruye como que lo que él realmente dijo, porque él estaba faltando al más importante. Y dice que el joven se fue, o sea, volteó triste. le dio la espalda y se fue triste. Es otro punto, que nadie le da la espalda a Jesús si no se va triste, o sea, si no hay una tristeza. Entonces, ahí es donde surge uno de los mitos más grandes, que Jesús, ahí los mismos discípulos, todas las personas que estaban ahí, todas dijeron, bueno, está difícil la cosa. Porque Jesús le dijo ahí, de, de cierto les digo, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Ahí fue cuando se quejaron todos los discípulos y dijeron, bueno, sí, Está difícil. verdaderamente está difícil la cosa. Sépase que en Israel la mayoría de judíos eran ricos, por eso se tornó difícil el asunto en ese momento. Y que de ese Sí, versículo ha salido un tabú que hasta ahora aún vive, Sí, ¿cierto? así sí. es. Y yo sé que muchos lo han escuchado eso de que como que la riqueza, como que te alejan, como que no te permiten entrar al reino de Dios, como Jesús lo dijo, que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja, es algo imposible. Pero chequen dónde está el dato. No es solamente, ese versículo específicamente, no es solamente para las personas ricas, porque Jesús le dijo, bueno, los discípulos dijeron, está complicado, o sea, nadie va a poder entrar al reino de los cielos entonces, porque como tú dijiste, los judíos todos eran ricos, La y mayoría. ellos tenían ese concepto. Entonces Jesús le dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. O sea, lo que Jesús quiso decir ahí, ¿qué fue? Que no es por nuestro esfuerzo, sino que es por Dios. Amén. O sea, nosotros vamos a poder entrar al reino de los cielos, no por nuestro esfuerzo, sino porque Dios lo puede hacer Sí, la posible. palabra dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Necesitamos la gracia de Dios para poder ser salvos. Por más que nosotros hagamos, no vamos a poder con nuestra propia fuerza. Así es. Hay algo interesante que quiero tocar y es que es increíble cómo la palabra de Dios compara al mismo Jesús con el dinero. O sea, tú ves que Jesús se compara con el dinero. Dice, nadie puede servir a dos dioses.
o a Dios o a la riqueza. Amarás a uno. Yo entiendo que la riqueza era lo que determinaba cuando una persona tenía a Dios en la ley. Por ejemplo, notamos en la Biblia que siempre Dios lo que le prometía a los siervos de él, a lo que le servía, eran riqueza en la ley. Lo cumplía, claro. Sí, y lo cumplía. Abraham le hablaba de riqueza, que lo iba a hacer rico, porque en la ley la riqueza física era lo que determinaba si una La persona, bendición de la Dios. bendición de Dios. Pero en los caminos del Señor, ahora cuando Jesús viene, ahora Él enseña y da a demostrar que hay una riqueza mayor que la física, que es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y para poder entrar al reino, tenemos que despojarnos de la riqueza, o sea, en el sentido de que De poner estamos como hablando de el poner lugar a que tú le das a la el riqueza. exacto. Yo digo que todos nosotros, el ser humano, tiene un trono en su corazón, que es donde debemos tener siempre a Dios. Y lo que se pone en ese trono y no es Dios, es en un ídolo. Entonces ahí ya estamos amando más esa cosa, porque es como tú dices, no solo la riqueza, sino hay cualquier cosa que tengamos por encima de Dios se convierte en un ídolo. Y ahí es que no podemos llegar. Sí. También con respecto a al tema del joven rico, lo de la aguja, lo del camello entrar por una aguja. Tú me decías, Darwin, ahorita, detrás de cámara, que en Israel anteriormente había una puerta. O sea, lo que yo he escuchado, porque eso, Oye, ok, se decía que en Israel había una puerta donde las ovejas, el camello. o sea, sí, el camello, perdón, le tenían como, era como un tipo de puerta para que el camello no saliera. Cerraban la puerta principal y esa la usaban como para, no sé si era para contar los camellos. Esa puerta era como cuando cerraba la puerta principal, la grande, Sí. que todavía estaban afuera Ah, los ok. mercaderos y eso. Entiendo. Entonces esa puerta dicen que era una puerta estrecha, que para el camello poder entrar tenía que desmontar su carga y para poder entrar tenía que arrodillarse, o sea, tenía que humillarse. Ok. Ahí Wow. también hay como un La principio, revelación. hay un principio, sí, porque Sí. ahí también nos deja saber que humillándonos Es que es que entramos. podemos entrar al reino de Wow. los cielos. Sí. Y como decía Darwin, por ejemplo, una de las naciones más bendecidas y más prósperas es el pueblo judío, el pueblo de Israel, porque ellos siguen la ley, lo que es la Torah para ellos. Sí. Ellos siguen principios que todo el que cumple esos principios le va a ir bien. O sea, en el sentido, nosotros hablando, las riquezas, en ningún versículo de la Biblia dicen que son malas, porque Dios, como tú dices, Dios prosperó mucho a Abraham, a Salomón, a Job le dio riqueza en abundancia. Y Dios dejó muchísimos principios de que le dio palabra a Israel de que prestarás y no tomarás prestado. Y vemos que uno de las naciones, de los bancos más sólidos y más fuertes, el fundamento de los bancos, viene de Israel. O No sea solo que los bancos, también la mayor producciones se hacen en Israel. Y sí, es el país uno de los más pequeños. y es muy pequeño. Sin embargo, tiene como más de un 2% de la riqueza mundial. Wow. Un país, una nación bien pequeñita, pero sin embargo, Darwin, cuando ellos se rigen mucho bajo la ley, bajo la Torá. Sí, porque Eso es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. ujú, Para ellos, la Torá, eh, ellos se rigen bajo esas leyes. Por ejemplo, como nosotros nos regimos bajo las leyes terrenales de aquí, de República Dominicana, ok. esa es su ley que Dios le dio y ellos la Ah, tú siguen, dices que esas leyes las tienen aún en el Estado. sí, porque eso fue lo que Dios le entregó a ellos. Y ellos la han seguido y la han mantenido y por eso viene, de ahí es que viene la prosperidad de ellos. Porque ellos cumplen sus principios. Exacto. O sea que nosotros nos damos cuenta que a través de Israel hay principios que si uno lo cumple,
a ti te va a ir bien, independientemente de que si tú eres cristiano o no eres cristiano. Porque hay que romper con esos mitos de que, por ejemplo, de que si tú eres cristiano ya tú no puedes ser próspero, porque tú no puedes amar a la riqueza y también a Dios. Porque el sentido de esto es, o sea, si yo prospero, si Dios me bendice, o sea, yo tengo que usarlo para su gloria. Porque uno tiene que sacarse como de la mente, como que si Dios te está bendiciendo, ya tú como que estás desconectado de Dios. O sea, ¿cómo tú puedes ayudar a una persona? Tú puedes bendecir más a una familia necesitada, tú teniendo dinero para proveer. O sea, uno de los principios de los judíos es que aparte del 10% que ellos tienen por ley de dar, que esa es una ley que si tú la cumples, a ti te va a ir bien. Sí. Y ellos cumplen esa ley, siendo judío ortodoxo, siendo cristiano, siendo normal, inconverso. Ellos cumplen esa ley y le va bien. Otra ley que ellos tienen es la de dar, la de ayudar a otros, a los menos privilegiados. Y por eso también le va bien. Hay principios, por ejemplo, en Proverbios, que si yo lo busco aquí, que habla sobre diversificar, sobre invertir, no solamente como en un negocio, sino en varios. Habla de invertir en varios negocios, O sea, ellos se rigen por lo por que dice la todo por palabra. la palabra. Hay también un proverbio que dice, como que la mano negligente enriquece. La, Negligente, la, empobrece. ajá, Pero pero la la, diligente enriquece. Esos son principios que están aquí en la Biblia, que ellos lo han aplicado y le ha ido bien. Por ejemplo, Israel, siendo tan pequeño, tienen una de las mejores tecnologías, o sea, en cuanto a armamento, en cuanto a ciberseguridad, se han desarrollado muy bien porque ellos han seguido estas leyes que están en la Biblia. yo quiero aclarar algo con respecto, porque se está hablando de que tú no necesitas tener a Dios para ser próspero, para ser rico físicamente. Pero debemos de saber que hay una diferencia en ser próspero en Dios y ser próspero sin Dios. Y la diferencia es simple y es la paz del corazón. La riqueza de Dios no añade Tristeza. tristeza y te da una paz. Es como que Enriquece. te hace saber que tú estás en el propósito eterno de Dios, que sabes que tú, aunque tengas riqueza, no depende de la riqueza para tú sabes que tu salvación está segura, que no solo tiene la riqueza. Y qué mayor paz y gozo que saber que tú tienes la riqueza, pero que tú tienes tu salvación asegurada, Un que es lo más ejemplo, importante. un ejemplo de eso fue la historia de Lázaro y el rico, donde él no tenía a Dios y tenía la riqueza física, Wow. mientras Lázaro tenía a Dios y no tenía la riqueza. Y al final, cuando se vieron en esta situación, que murieron ambos, quien le pidió de su riqueza, le pidió, aunque sea una gota de agua, a Lázaro fue el rico. O Ah, sea, él le pidió de su riqueza, wow. porque nosotros somos ricos en el cielo. Amén. Porque, Y y si no se han dado cuenta, en el cielo hay calle de oro y mar de cristal. claro. Porque así como dice el versículo de, ¿cómo era? ¿De qué sirve Ganar ganar todo el mundo si al final Pierde pierde su alma? pierde su Porque alma. si ustedes se han dado cuenta que como el 90% de los problemas aquí en la tierra son por el dinero. Todo lo que pasa en la noticia, casi el Sí, 90% más es por el dinero. la raíz de todos los males. Sin embargo, también le dijo, no recuerdo, pero dice la palabra que desea que seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. O sea, lo Tercera de Juan, principal. versículo 2. Pero se lo dijo a una persona que no Sí. recuerdo. Ese era Yo Juan deseo hablándole. que Hermano, yo deseo que ustedes sean ajá, prosperados en en todo. todas las cosas, así como Sí, así prospera como su alma, prospera porque su- siempre Dios le interesa primero que tu alma esté asegurada en Dios y luego lo demás vendrá por añadidura. Miren, ahora Buscar el reino de Dios y su justicia. yo tengo una, Mateo ajá, 6:33. yo tengo una pregunta que yo veo que la gente dice mucho eso, que por ejemplo, si a alguien le está yendo muy bien en la vida y por ejemplo se convierten,
hay personas que a veces como que lo pierden todo y empiezan de cero. Wow. Y mira, yo- tocó un punto bien Mira, fuerte ahí. yo tengo mi respuesta, pero yo quiero escuchar las opiniones de ustedes, a ver si se asemejan a la mía. Bueno, tú hablas. Yo, por ejemplo, La pregunta de nuevo, escúchame. que hay personas que, por ejemplo, le va muy bien en la vida y se convierten y de repente lo pierden todo y tienen que empezar de cero. Por ejemplo, el ejemplo mío sería de Juan 3, de cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Ese sería mi ejemplo perfecto Y la historia de Job. también. Yo me enfocaría más como en la historia de Job. Pero yo digo que eso es relativo, Sí. porque no necesariamente cuando tú te conviertes como que tú lo vas a perder todo. O sea, pero si Dios te quitó, Hay algo detrás de eso. si Dios te quita muchas riquezas, es porque Él quiere enseñarte el principio de depender de Él. La Biblia habla de que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Dios habla de bienaventurados los pobres en espíritu, no se refiere en cuanto, por ejemplo, tú puedes tener muchas riquezas y tú puedes ser pobre espiritualmente. Una persona pobre espiritualmente es una persona que independientemente depende de Dios. Es una persona pobre, nosotros definiendo, es una persona necesitada, una persona que depende del gobierno, depende de una tarjeta, depende de algo. Y Dios nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que dependen de mí, los que están necesitados, sedientos, que me necesitan. Que el Señor sabe que el El- pobre lo va a buscar porque tiene esa gran necesidad. Porque tiene una necesidad. Sin embargo, Pero el que se siente saciado, como que no, ¿sabe? Y- Está en su mundo y no Claro. necesita a Dios. Y también, Sí. mira, así como dice Juan 3, que Jesús le dijo a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. Y yo diría que, por ejemplo, si tienen mucho dinero y, por ejemplo, tienen la mente débil, Dios te va a quitar, Dios, por ejemplo, te puede quitar la causa de que te pierdas, digo yo. eh, en ese sentido de como lo que Jesús le estaba hablando, realmente ya es en un sentido En otra. espiritual, sí. Porque sabemos que en el sentido que Jesús lo dijo es de que, por ejemplo, para entrar, o sea, para uno entrar al reino de los cielos, uno tenía que nacer de nuevo. Y como habla de que uno tiene que ser como niño, pero ya era como en otro sentido Espiritualmente. espiritual, Sí. de que, por ejemplo, nosotros teníamos que tener una conciencia, una mentalidad como limpia, inocente, Los niños también que dependen de sus padres. sí. Ahora, Porque cabe destacar que lo que él dice en cierto punto está para analizar porque vemos que aún en la actualidad vemos que personas que de gran riqueza, incluso influencers grandes que ya han logrado mucha fama y mucho dinero, cuando se convierten vemos que la finanza se les reduce mucho. Entonces, no sé, ahí hay un detalle, no se sabe si es por su mentalidad o es un proceso de Dios en la vida de la persona, porque todo depende. Puede ser que esa persona tenga el dinero por encima de Dios y que la fama y el dinero lo O, haya llevado a tal punto que Dios tenga que bajarlo para entonces o empezar de nuevo. porque no hacen lo que hacían en su vida pasada. Sí, porque hay riquezas deshonestas, o sea, que se Exactamente. construyen Ah, en base también. a hacer lo malo. A lo malo. Sí, y también hay muchas personas que cuando se convierten, eh, programan como que cambian su chip y comienzan como a vivir. O sea, son personas inteligentes que saben invertir, que se han vuelto empresarios y cuando se convierten, como que entienden que las riquezas son malas. Wow, O sea, eso como depende de que la mentalidad entonces. sí, porque hay muchas personas que como que el chip le cambian y adquieren la mentalidad de Wow. reino, pero no lo aplican los principios
eh, que deberían de hacer. Por ejemplo, en el mundo cristiano, podemos decir que hay muchas personas muy necesitadas monetariamente, hay mucha necesidad, y es porque en la mayoría de los casos los cristianos son conformistas. Cuando hablo de que son conformistas es de que está bien, dependemos de Dios, pero Dios nos dejó muchos principios. Jesús nos habló de la mayordomía, de ser fiel en lo poco y que Él te va a bendecir en lo mucho. O sea que cuando Dios habla de los talentos, te entrega algo, no es para que tú te conformes con eso, sino para que tú lo multipliques, para que tú puedas hacer crecer tu granero. Por ejemplo, cuando Jesús habla de, de que primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. O sea, Él está hablando de que Él te va a prosperar en todo, o sea, en todo lo que tú necesitas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos conformamos demasiado con simplemente con lo que tenemos. Pero Dios no nos mandó a conformarnos. Dios nos mandó a hacer grandes cosas. Y esas cosas, una de ellas, mira, Jesús habló más de riqueza, como le dije al principio, más que de cualquier otra cosa. Y nos dejó muchísimos principios que si nosotros lo aplicamos, nosotros vamos a ser prósperos. Y esa prosperidad la usamos para su gloria. Porque ¿cómo se patrocinan las campañas? ¿Cómo se patrocinan eventos cristianos? ¿Cómo tú puedes ayudar a la persona necesitada, a los pobres, a la viuda? O sea, es a través del dinero, porque el dinero es un mediador que puede ser de mucha bendición. Puede ser de mucha bendición. Y si tú no tienes los recursos, que muchas veces todos han pasado por eso, tú te sientes mal. Sí. O sea, no hay felicidad, no hay gozo. Sí, muchas Entonces, veces los matrimonios, hay problemas en los matrimonios, incluso por la finanza. Por la finanza entonces básicamente como que el problema no es el dinero, es la persona y y cómo el ve el corazón dinero, de la el persona. corazón de la Claro, persona. Sí. porque Jesús dijo, déjame ver si recuerdo, cuando él dice, Pero a lo que tú recuerdas, mira, la Biblia dice que el corazón del ser humano está inclinado hacia el mal. Y yo creo que se hace fácil inclinarnos a amar el dinero más que a Dios cuando el Señor no nos ha procesado. Yo no tengo nada. Lo poquito que el Señor, en el proceso que el Señor no, me ha metido a mí, me ha enseñado a depender de Él y saber que lo poco que uno tiene es porque el Señor lo ha puesto en nuestras manos. Y si nosotros nos inclinamos a creer que por nuestro esfuerzo y olvidamos a Dios, el Señor seguirá trabajando con nosotros hasta que nosotros entendamos que el dinero, lo poco que Él pone en nuestras manos, es simplemente para que nosotros lo administremos con el fin de bendecir su obra. Ese es el fin. Claro, tiene su recompensa porque el mismo Jesús dijo que el que trabaja, el que obra, que también come, mereces tener su no salario, es digno es digno de pagarle. Pero tenemos que tener siempre esa mentalidad, porque si nos salimos de ahí y nos enfocamos en el dinero y olvidamos a Dios, creyendo que lo que conseguimos fue por nuestra fuerza, automáticamente perdemos la bendición que es la paz del corazón que da Dios en nuestras vidas. Entonces, Darwin, mira, Mayeli tocó un punto muy importante del corazón. Y dice en Mateo 6:21 y en Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Wow. O sea, aquí nos damos cuenta, no todo el mundo está preparado para recibir dinero o para adquirir riquezas. Eso. No todo el mundo. Aquí dice que donde está tu corazón, ahí está Tesoro. el tesoro. Entonces, mucha gente se conocen, se revelan cuando tienen dinero. O sea, las personas se cambian de una manera radical, se transforman cuando tienen dinero. Entonces, uno de los problemas es
de eso es el corazón. O sea, donde yo estoy poniendo mi tesoro. Quiere decir que no entendí la parte cuando tú dijiste que hay personas que cuando consiguen dinero cambian su... Se transforman. Que O hasta sea, enemigos que lo tienen. que ellos revelaban, lo que ellos eran, no eran, Ah, sino ok. que Ya no cambió su son. percepción cuando adquirieron dinero. También, Ok, mira, o sea, que Eso el dinero pasa, lo cambió. eso mira, pasa mucho. un ejemplo, Darwin, es como quien dice un pelotero cuando filma. Wow. Sí. Eso es que cuando no están filmados, de que no, que cuando Lo yo más humilde. o lo más humilde, cuando yo filme, mira, cuarto para ti, cuarto para ti, cuarto para ti. Cuando filman, te pasan una jipeta durísima y ni te abren los cristales. Y no se trata de que tú tienes, cuando tú prosperas, no se trata de tú No, darlo por dar, de Necesariamente que no. para que vean, por y- aparentar. porque hay orgullo también en la falsa humildad, Ujú. porque hay personas, incluso en los medios, que tú ves que dan, pero la intención que Dios es el que Ser la vistos. conoce es que lo vean, que Él es humilde. Sí, Entonces ahí Dios es el que sabe si realmente lo está haciendo con la verdadera humildad o es su arrogancia que lo lleva a hacer creer que es humilde. así es. Así habla, cuando Jesús habla de que había un fariseo ofrendando y él estaba poniendo mucho dinero en la canasta, mucho dinero, que tenía mucho. Sin embargo, hablaba de una viuda que tenía una sola moneda, pero eso era todo lo que tenía Wow, y lo echó en el alfolín. Ahí nos damos cuenta que no es realmente la cantidad. la cantidad, sino lo que está en tu corazón. Sí. O sea, esa mujer entregó todo. Lo entregó todo de lo poco. ¿Para qué? Para depender de Dios. Ahora es más fácil entregarlo todo cuando hay poco que cuando hay mucho. Sí. Es claro. Pero ¿crees tú que Dios mide o sea, la generosidad dependiendo la cantidad que tú tengas o no? Todo va a depender realmente. Por Duele ejemplo, como quiera. ¿Mm? Duele como quiera porque si es lo único que tú tienes. Sí, Sí. yo entiendo, pero por ejemplo, si lo único que tú tienes son 10 pesos, se te hace más fácil darlo que cuando tú tienes 1 millón. También. Ey, es verdad. Sí. Yo Pero, lo digo por mí, a mí me ha pero, pasado. sí, pero, Por ejemplo, me ha pasado ocasiones donde yo voy a ofrendar, lo único que tengo son 100, un ejemplo, lo deposito fácil, Dios proveerá. pero Es verdad, pero mira, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo solo tengo 100 pesos. Y como quien dice, es de noche y estamos en el culto y esos 100 pesos son para mi cena. Y llega la hora de la ofrenda. Y yo lo echo y me quedo sin cena. ¿Qué eso se considera? bueno, Dios lo toma muy en cuenta. Claro sí. que sí. Bueno, dependiendo de la intención de tu corazón. Sí, Y también. de acuerdo con Si tú lo das, yo no sé si ustedes han visto el video de Raymond Pozo, que está en la Sí. iglesia, Ajá. que dice, Señor, todo lo que tenga en los bolsillos, te lo voy a dar a ti. Sacó una de 2000. ¡Ey, papá Dios! Sacó una de 2000. Satanás. Eso no era lo que estaba en su corazón. Ya. Él lo que iba a dar eran 50 pesos. O sea que todo Pero- depende de la intención. Pero siempre, una de las cosas que los judíos hacen es que ellos son muy generosos. Ok, Y la Biblia dice que hay más gracia en dar que en recibir. sí. Hay algunos principios que uno no lo ha ido como enumerando, pero esos principios traen mucha bendición, aunque no sea monetaria, o como que uno lo ve como solamente en dinero, pero cuando tú ayudas a otra persona que lo necesita, ahí tú te sientes bendecido, tú te sientes próspero. Yo mismo, yo me he despojado a veces sin tener para ayudar a otro, porque como la excusa siempre es como que yo no tengo para dar, o sea, yo mejor necesito que me den a mí, pero cuando uno da y tú como que de lo poco que tú tienes, tú das, tú como que te das cuenta que viene retribución. Hay un refrán que dice que al que el pobre da, a Dios le presta. Yo creo que sí. Es un versículo de la Biblia así. Lo dice. Sí. Ok, Y sin perfecto. esperar nada a cambio también. Sí, también. Tú no debes de esperar nada a cambio. Aunque también cuando la persona está trabajando, espera siempre
algo para atrás. Pero no, quizá uno no espera que, por ejemplo, yo hago el bien. La Biblia dice hacer el bien sin mirar a quién. Creo que lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, tú no lo haces con intención de recibir, pero tú sabes que Papá Dios te lo va a devolver en salud, en paz, porque no hay una satisfacción más grande que tú sentir esa paz cuando tú das. Incluso también por eso dice la Biblia que es mejor dar que recibir, porque cuando tú recibes, cuando a mí me dan, ya yo me siento en deuda con esa persona. Sí. Entonces yo siento como un peso. Y hay una frase que Ya yo estoy dice, buscando qué será lo que le va a regalar. Por ejemplo, tú me regalas en mi cumpleaños, un ejemplo. Ya cuando tu cumpleaños, yo siento ese peso, yo digo, tengo que hay regalar una frase, Darwin, que dice que alguien por una manzana siempre va a quedar endeudado. por una manzana. Sí, o sea, hace referencia a lo que tú dices, que cuando a ti te hacen un favor o que te dan algo, tú te sientes endeudado. Ey, te debo una. Endeudado. Sí, y Sí. dice también ese Facundo Cabral que es mejor De ver. ir a pie que en caballo prestado. O sea, Hay- en el mismo hay otro- sentido de que es mejor ir a pie que en caballo prestado porque alguien por una manzana siempre va a quedar endeudado. Esa era con la referencia a lo que tú estabas hablando del favor. Tú sabes que los judíos, ya que tú hablaste de cumpleaños, ellos tienen esta práctica. También hablo de los judíos porque realmente nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios ha bendecido mucho a ese pueblo. Y si vemos en el Antiguo Testamento y vemos también en el Nuevo Testamento, o sea, todos eran judíos, Jesús era judío, Pablo era judío, Pedro, todos eran judíos. Y en el Antiguo Testamento, desde Abraham, Israel, Job, o sea, todas esas personas fueron prosperadas por Dios porque ellos cumplieron muchos principios que Dios les indicó. Y tú sabes que hay un principio que los judíos hacen, que es que cuando ellos cumplen años, ellos les regalan a sus amigos. O sea, Guau. nosotros tenemos por cultura que cuando Todo lo nosotros contrario. cumplimos años, a nosotros nos regalan. Eso. Pero ellos, cuando ellos cumplen años, ellos les regalan a sus amistades, a la persona más Wow. cercana. Eso Es algo raro, Está Sí. raro. pero que ellos lo practican. Sí. Sí. Y como le dije, hablamos, por ejemplo, yo mismo toqué muchos puntos de los judíos, porque ellos cumplen muchos principios que Dios nos dejó ahí para todo. Que se Al igual cumplen, que, le cumplen. sí, al igual que como ahí está la ley de Newton, existen leyes espirituales que si tú la cumples te va a ir bien. Wow. Si tú diezmas te va a ir bien. Si tú ayudas a los demás te va a ir bien. Por ejemplo, existe en la Torá, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, habla de que había una fiesta de jubileo, de una fiesta donde, por ejemplo, en el año 7 y en el año 50, o sea, las personas que tenían deuda eran libres. Los esclavos eran libres. Y eso habla de generosidad. Ok, eso era la fiesta que se celebraba cada 7 años. Cada 7 años. Y existía la del jubileo, que era cada 50 años. Que, por ejemplo, si tú me vendías Terreno. un terreno, o sea, yo como prestado, y tú no me lo podías pagar, a los 50 años, Ah, yo te lo devolvía. ok. Y te devolvía también de los frutos que me dio ese terreno durante todo ese tiempo. Wow, es una manera de que el corazón no se vaya a dañar por cualquier... Sí. Ahora, Y como de gratitud. y ellos lo aplican al 100 ellos, eso. Sabemos que en todos los pueblos hay mucho que viveza. caco duro, sí, Sí, como en la iglesia Yo sé que también. seguro aparecen personas que dicen, bueno, se están cumpliendo el tiempo ya, no vamos a hacer negocio. Que yo sepa que Wow. se va a cumplir ya, que Pero- falta un año para... Pero realmente ellos lo hacen porque ellos son muy bendecidos. O sea, Ellos han visto el resultado. sí, por ejemplo, en Latinoamérica, en estos países latinos, americanos, se ve mucho lo de acumular muchas riquezas, lo de acumular mucho para decir que tiene mucho.
y no se ven como esa generosidad, como esa caridad de las personas, porque solamente como que no importa si yo te estoy explotando a muchas personas para yo tener riquezas, al contrario de los judíos, que ellos, por ejemplo, ellos se desprenden de muchas de las riquezas que ellos tienen por gratitud, ellos se desprenden y despojan y comparten con aquellos que no tienen. Por ejemplo, Jesús habló en una ocasión, no recuerdo el versículo. Pero di lo que dijo para ver si nosotros te ayudamos. Es que tengo que ir al contexto del versículo, porque lo que Jesús quería decir con ese versículo era que, por ejemplo, como que las personas pobres, los judíos que eran pobres, no, me perdí ahí. Ya, está bien. Sí, me perdí. Mira, Dale, excúsenme que estoy haciendo muchas preguntas, pero dale. yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué la gente son tan malagradecidas en el sentido de que no valoran lo que tienen porque quieren lo del otro? Por ejemplo, yo, tengo una cama que, qué sé yo, se le están saliendo los prines, que me da puñalada por la noche. Y Marquito tiene una cama pillow top. Ajá. Valga la promoción. Y yo digo, diale, esta cama no sirve. Mira esa cama que tiene Marquito, yo la quisiera. Pero la cama que yo tengo, hay gente que la desearían tener que duerme en el piso. Por ejemplo, yo cuando era pequeño, tengo que decirlo, yo a veces soy muy sensible. Yo, cuando no valoraba mucho lo que tenía, mami siempre me decía, mira, y esos niños que no tienen hogar, que quisieran dormir donde tú duermes, quisieran comer lo que tú comes, yo me fajaba a llorar y me invito. Que, por ejemplo, yo dejaba un chin de arroz, ay, Dios mío, los muchachitos que quisieran comerse eso, yo me fajaba a llorar de una vez. Yo creo que nosotros siempre vivimos teniendo un estándar de competencia, no sé, pero no debería ser así, porque es que cada persona, Es Dios que tiene un eso sería propósito. envidia también, que Sí, es un eso se puede pecado. convertir hasta en envidia, Claro. querer lo de la otra persona. Incluso la Biblia dice que no podemos codiciar lo del prójimo. Pero es que el problema es que eso es lo que más hay en este mundo, envidia. Ahora, yo creo que hasta inconscientemente a veces uno como que se compara. ¿Qué tú dices, Christopher? Claro. O sea, no sé si a veces podemos decir que a veces nos comparamos para bien, para ver, aunque deberíamos de compararnos con nosotros mismos, no con el prójimo, porque ahí hay que estar el detalle. Tú Porque sabes que eso que tú dices, en un 50% las personas aparentan más de lo wow, que tienen. hay un detalle. Y siempre lo hacen como porque están en competencia. O sea, yo compro el último vehículo y tú ves que la otra persona se sacrifica para obtenerlo porque yo quiero aparentar más de lo que tú puedes tener. Eso se da más en los pueblos también, porque tú ves, por ejemplo, en los campos no se vive esa competencia. Por eso... Depende. La de caballo más Fíjate, lindo. Hasta en la- sí. Ah, bueno, El sí. caballo más lindo. Sí, porque que yo iba tenga a más decir, tierra. Por ejemplo, en un campo la gente no anda poniéndose de que No, pero tenis ellos de marca, no se ponen tanto ahí. no andan, pero quizá con los caballos, como dice Sí. José. El que tenga más los tierra, caballos, que que el mío tenga es paso fino. la tierra más fértil, Y cosas así. realmente, Bueno, sí. eh, Hay competencia en todos los lados. en todos los tiempos, como que va cambiando. Lo del sinónimo de riqueza como que va cambiando. O sea, lo que yo puedo percibir que una persona es rica porque tiene un vehículo deportivo, porque tiene prendas caras, porque tienen un buen reloj, porque tienen una gran mansión. O sea, esos son como sinónimos de riqueza que nosotros podemos ver en las personas. Sin embargo, eso puede cambiar mucho porque hay personas que tú lo ves sencilla, se visten sencillo, normal. Los grandes millonarios, si ustedes se fijan, no usan ropa de marca, Sí. no Y usan... esto es ropa. Sí, o sea, tú lo ves normal, Con la porque misma. ellos no buscan aparentar. Por ejemplo, el pobre quiere aparentarle O al de sea, clase media para que vean que yo estoy a su nivel. El de la media le quiere compararse con los ricos y el rico quiere compararse con el millonario con el
billonario. Y el millonario con el pobre. Hay una línea, yo creo que hay una Eso va a línea muy robar. fina entre el querer ser humilde y el aparentar más de lo que tiene. Por ejemplo, está la parte que, por ejemplo, yo no puedo aparentar que soy un mendigo, pero, pero muchas veces las personas lo hacen como con la intención de, de que lo vean como humilde. Sin embargo, el corazón nada más lo conoce Dios. Por ejemplo, hay personas que aparentan ser humildes, pero lo hacen con la intención, como dije ahorita, con la intención de que el otro, o sea, el otro lo vea que él está aparentando ser humilde. Pero en el caso de la persona de grandes riquezas, como lo son ciertas personas, no sé si se pueden mencionar los nombres, Claro. Zuckerberg y ese tipo de personas, vemos que ellos andan humildes y se le ve que la intención, porque la intención hasta se refleja. No sé Sí. si me doy a entender. Porque el Vemos que tema la de ellos no es intención no es aparentar. que ellos quieren que aparentar que son humildes, sencillos, sino que su enfoque no está en ropa, no andan en nada de eso. Tú lo ves No. sencillo, simple. Sin embargo, a lo de clase media vemos que se ponen quizá atuendo demasiado extravagante para llamar la Vehículo atención y carísimo. vehículos rentas. carísimos. Y Sin embargo, se meten en problemas, líos. Pero sí, ahí es que está el sentido. Sí. aparentando siempre más. que- Cómo está financieramente. Y vemos En lo íntimo, cómo tú estás. Sí, vemos como la Biblia tiene tema para todo, porque como la Biblia no se equivoca en nada, porque la Biblia te dice siempre, en Proverbios creo que está, a tener menos, o sea, tener más y aparentar menos, que es mejor, que tener menos y aparentar más. O sea, que la Biblia tiene tema para todo. Sí, Nos enseña a vivir en todo el sentido de la palabra. sí. Y los proverbios, casi todas las cosas de las que hemos mencionado Están en los Proverbios. están en los proverbios. Y- Por ejemplo, hay muchas personas, no sé si ustedes han escuchado de Rockefeller, John Divison yo, de Rockefeller, yo que fue escuché- uno esos grandes multimillonarios de Estados Unidos, quien construyó un monopolio en el petróleo enorme, que dicen que hasta todavía no han superado sus riquezas. Esa persona, su madre, desde pequeño lo inculcó y le aplicó enseñanzas en los proverbios. Ok. Sí, en los proverbios, mira, en los proverbios hay tantas cosas que nos ayudan a nosotros a ser diligentes, como hablábamos ahorita. Por ejemplo, eh, Proverbio 6, casi todos los cristianos en un momento estamos así. Y como que Dios no lo dice tan directo, y leo lo que dice, oh perezoso, fíjate de las hormigas, mira cómo andan, cómo trabajan, que no teniendo un capitán ni un gobernante, mira cómo ya se mueven, que almacenan Wow. su comida para el invierno, o sea, y nunca descansan. Y dice un poquito más adelante, un poquito de sueño, cabeceando otro poquito de sueño, y llegará a ti la pobreza como un ladrón armado. O sea, que a veces, mira, eso es un principio Sí. de por qué tú eres pobre, porque eres perezoso, porque tú no estás haciendo nada. O sea, estás dejando que ese pedazo como de que un poquito de sueño, cabeceando otro poquito de sueño, es como tú dejas como que el tiempo pase, dándole tiempo al tiempo de que pasen las cosas. Hay un Como que las proverbio, cosas llegarán por sí solas. Sí, hay un proverbio que dice, el pobre y el rico se encuentran, ambos lo hizo Jehová. sí, O sea, o sea, quiere decir que quien determina dónde quiere estar, si ser rico o ser pobre, es de acuerdo a somos tu nosotros. mentalidad, no a Sí, Dios. Porque si a Dios lo hizo, si Dios a ambos lo hizo igual, entonces quiere decir sí, que el problema no es Dios, sí, no la nosotros. mentalidad que Sí, tengamos. Sí. Y eso depende de la cultura donde nos criamos, la religión donde vamos. Eso influye todo eso. Por eso es bueno estar siempre sumergido y arraigado en la palabra de Dios, porque ella nos promete en grande bendición cuando nos sometemos a así ella. es. Y
tengo también una recomendación a los oyentes, a los televidentes, y es leer un versículo, un proverbio por día, porque existen 31 versículos, 31 capítulos de los proverbios. Yo les recomiendo que Sí. pueden leer uno por día. Si estamos a 8, pueden leer el capítulo 8. Yo lo dejé de En hacer hace un Eclesiastés tiempo, también. pero precisamente entrando en este tema voy a empezar a leer un proverbio por día. Sí. Es muy importante. Y puede combinarlo. Eclesiastés tiene 31 también. No, Eclesiastés tiene 12 capítulos, pero se encuentra una sabiduría inmensa también ahí. Oh, bueno. En Eclesiastés y Proverbios, yo le recomiendo a todo el mundo. Yo comencé a leer Proverbios y Eclesiastés antes de ser cristiano. Y yo le recomiendo a todo el mundo que lea Proverbios y Eclesiastés. Y va a encontrar Grande. mucha sabiduría. O sea, mira dónde está quién escribió parte de los Proverbios y el libro de Eclesiastés. Fue el hombre más sabio después de Jesucristo, Salomón. Salomón. Y el hombre más rico también. Y el hombre más rico. O sea que Wow. hoy en día no han podido superar las riquezas de Salomón. Por más que quieran, Entonces, no va a poder. si ese hombre acumuló muchas riquezas por su sabiduría, dice que Salomón, Dios le preguntó a Salomón que qué quería. Y Salomón pudo haber pedido mucha riqueza, pudo haber pedido que eliminara a todos sus enemigos, pudo haber pedido poder y estar sólido en su reino, pero él solamente pidió sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto pediste sabiduría, Le añadió te voy a añadir todas estas la cosas. riqueza. Como lo dice en Juan 6:33, En Mateo 6:33. Mateo Sí. 6:33. Pedid, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así es. Creo que este tema tiene muchas partes que abundar. Y me gustaría que para la próxima, creo que sería bueno traer un experto ya en el término para nosotros, nos den consejos para nosotros aplicarlo, para emprender, para invertir y para nosotros también poder usar esos principios. Porque siempre es bueno, como hablamos de algo al principio, como que si podemos hablar y casi siempre la mayoría de personas cuando comienzan su vida como de empresario o de emprendedor, guían de muchos libros, leen muchos libros y aprenden de la experiencia que tuvieron otros. O sea que es bueno siempre tener un Sí, mentor. y es bueno también que los libros que leamos siempre pasarlos, sedaciarlos por la palabra de Dios, porque número uno, los libros que se escribieron antes, cuando no había tecnología, hay muchos principios que quizás en aquellos tiempos funcionaron, en estos tiempos ya no van a funcionar. Ahora hay otro método, ahora hay Sí. otra, pero cuando lo pasamos por la palabra se filtra y se coge entonces el extracto de la enseñanza y podemos sacar grandes beneficios. Yo he leído muchos libros de eso que tú mencionaste, que son de finanzas y que realmente son muy buenos. No son cristianos, pero son muy buenos. Yo lo he leído también. Yo he Como leído bastante. El hombre más rico de Babilonia. O sea, se puede aplicar hoy en día, aunque tienen principios antiguos, se pueden aplicar. Sí, uno lo que tiene que cambiar la metodología. Exactamente. Mentes millonarias, hombre rico, padre rico, padre Ese yo lo he pobre. leído varias veces. Piensa y hágase rico. Son libros muy buenos, no son cristianos, pero son aprende. muy buenos, sí, porque la Biblia habla de que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Tener lo bueno. Y la Biblia habla también, en el mismo proverbio, habla de que el conocimiento vale más que el oro y la plata. Y la gente, eso suena simple, pero cuando tú meditas en esa palabrita, tú te das cuenta del poder que tiene esa simple palabra. El conocimiento vale más. Y sobre todas las cosas, sobre todos tus bienes, adquiere sabiduría. Y dice también que sobre todas las cosas adquiere conocimiento, dice un proverbio también. O sea que si tú tienes que vender cualquier cosa para comprar un libro de conocimiento o algo de conocimiento que te añada conocimiento, compra o véndelo y cómpralo. Así Por ejemplo, Mike Morrow, que es una persona que es una de mis favoritas que yo sigo,
Incluso es tanto así que sus enseñanzas están en inglés y yo leo los subtítulos y no sé porque no sé inglés todavía, pero leo sus subtítulos y él habla acerca de eso. Él dice, si te ponen, tú con hambre, te ponen un plato de arroz o sea, la comida favorita tuya te la ponen ahí y te ponen un libro. Dios está diciendo en ese versículo, tú tienes que elegir el conocimiento antes que comerte, porque él dice, tú agarras la comida, te la comes y en 6 horas ya está, Tiene que volver a comer. sí, y ya no tiene nada de esa comida, nada más los beneficios que te generó para el cuerpo, pero tú agarras el libro, lo lees, aplica el conocimiento que hay en ese libro y de ahí tú puedes generar grandes riquezas. Y Y te compraría varias comidas. es mejor ser sabio a ser inteligente. Ya, sí, porque la inteligencia tiene que ver con el conocimiento, la sabiduría tiene que ver con aplicar el conocimiento y la inteligencia. Así es. Sí. Dice Sí. que un hombre se cayó en un hoyo, un hombre inteligente, y buscó la forma de cómo salir, y salió. Y dice que venía un sabio, pero el sabio no cayó en el hoyo. O sea que Fuerte. el Ya, sabio, el inteligente busca el método ya. para salir del problema, pero el sabio No no entra en cae. el El problema. sabio no No se es. mete en lío. Wow. Así que con eso Diale. nos fuimos. Bueno, al principio del programa se dijo que si la Biblia lo condenaba o no la riqueza y la pobreza. Bueno, llegando al final podemos ver que no lo condena la Biblia ni tampoco glorifica al pobre, sino que todo depende del corazón y la actitud en la que tú hagas las cosas. Así que diciendo esto, gracias a GMD por permitirnos este espacio, a Carlos Mata y a Luis. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y las redes sociales de cada panelista. Recuerden que salen episodios todas las semanas. Días fijos no hay todavía, pero estén pendientes a cada episodio. que sale. Suscríbanse, denle Y like denle y like. compartan. Bendición. Ahí. Y Leo el Duno en Control Master. Nos vemos en un próximo episodio de Resistencia. Chao, chao. Bajo el nombre de resistencia lucharemos